la gamificación, que es con lo que me divierto. Bueno, quería empezar hablando un poquito de comercio electrónico, porque al final vamos a estar todo el día hablando de gamificación y la gamificación lo tenemos los conceptos más claros, pero para muchos a lo mejor no tenéis tan claros algunos conceptos de comercio electrónico. Entonces, yo lo que me suelo encontrar muchas veces es que la gente dice, venga, vamos a montar una tienda online, porque montar una tienda online que es fácil y voy a vender en todo el mundo. Pero bueno, la realidad siempre es mucho más complicada de lo que parece, ya bien sea en un negocio de comercio electrónico o en cualquier otro tipo de negocio. Lo que pasa es que cuando montas una tienda online tienes que invertir en captar tráfico. En el mundo físico lo que haces es invertir en una buena localización, o bien en una localización en la Gran Vía madrileña, en la Rambla en Barcelona, o en alguna calle donde pasa muchísima gente, porque eso aumenta la probabilidad de que acabes vendiendo. Pero cuando montas una tienda online, al final lo que estás montando es una tienda en mitad del gran desierto. ¿Por qué? Porque si no inviertes y que vengan usuarios a tu tienda, no vas a conseguirlo. Al final de todo, también por mucho tráfico que tengamos, ofrecemos un buen servicio y un buen producto. Cuando hablamos de producto, hablamos de selección de productos, de mínimo precio, de productos que puedan encontrar en otros sitios. Cuando hablamos de servicio, hablamos de entrega, de políticas de evoluciones y demás. No, tampoco vas a conseguir vender. La verdad es que vender por internet es complicado. Y cuando hablamos también de vender por internet, lo que sí podemos hacer es conocer fácilmente lo que vende una tienda online. ¿Por qué? Porque para saber las ventas de una tienda online lo que hacemos es multiplicar el número de usuarios que llegan a nuestra web por la tasa de conversión, que es el porcentaje de los usuarios que llegan a la web y nos acaban comprando, por el valor medio de pedido, es decir, el dinerito que nos deja cada comprador en media, y por la recurrencia, que eso nos da una idea de cuánto estamos vendiendo. Y también eso va ligado a las distintas partes que se llaman del funnel de conversión. Entonces, cuando entramos a la tienda, el primer paso es conseguir tráfico, ¿no? Tener una buena localización en el mundo físico trasladado online. Invertimos en Google, invertimos en publicidad, hay una serie de formas de conseguir que los usuarios lleguen a nuestra web. Y cuando ya tenemos un determinado volumen de tráfico, ya vemos que eso funciona y tiene sentido, pasamos a una parte que se llama optimización de los ratios de conversión, ¿no? Vamos a intentar que más de los usuarios que lleguen, ¿vale? Pues si tenemos una tasa de conversión del 1%, vamos a intentar duplicarla. ¿Para qué? Para conseguir vender más a los mismos usuarios que están llegando. Y si ya las cosas nos van bien, al final las tiendas online lo que se focalizan es en la fase de fidelización. Que al final, cuando lo llevamos a ventas, lo que quiere decir es que intentamos vender más a los mismos usuarios que nos están comprando. Para mí, una cosa importante es que al final las tiendas online se preocupan al final del todo de la fidelización, cuando la fidelización no solo te ayuda a vender más a los usuarios que tienes, sino que te va a retroalimentar las distintas partes del funnel, ¿no? Porque un usuario que está fidelizado, cuando esté navegando por internet y vea nuestra marca, tiene más probabilidad que clique y vuelva a nuestra web. También hay más probabilidad que vuelva directamente porque está conectado y cuando busque algo se acuerde de nosotros. Y también la conversión que vamos a tener con ellos es mayor. ¿Por qué? Porque si ya tiene una experiencia de compra positiva en nuestra tienda, seguramente confíe más y compre más. ¿Vale? Otro aspecto importante, que esto puede parecer aburrido, pero bueno, cuando haces números y ves una tienda, es el día a día y es la realidad, es cómo enfrentamos lo que nos cuesta captar los usuarios, el CAC, que es el coste de captación de los usuarios, con el lifetime value, que es el valor, el dinerito que nos va a dar un usuario a lo largo de su ciclo de vida. Mucha gente no hace el cálculo y lo que acaba pasando es que vende mucho, pero invierte más en captar de lo que vende. Al final tienes un negocio que vende mucho y pierde dinero. Eso no mola. Al menos a mí no me mola nada, ¿vale? Si hay alguien que le mole, hablamos y me dé ese dinero y hacemos algo. En muchos negocios, lo que pasa, por ejemplo, esto es un estudio del análisis de cuándo se consigue recuperar la inversión y captación de los usuarios a lo largo de la vida de una tienda online. En el sector de moda, se recupera la inversión 12 meses después. ¿Vale? Cuando captamos un usuario, hemos gastado un dinero, 12 meses después y conseguimos venderla de forma repetida, conseguimos entrar en el break-even para ese usuario. Es decir, conseguimos que la siguiente compra que haga ya empieza a generar más beneficio. Son 12 meses, es un año. Es complicado. ¿Vale? Tenemos que tenerlo. Para verlo más claro, estos son datos de un estudio de Adobe Digital Index Report,
que nos dice que si bien los usuarios recurrentes suponen el 8% del tráfico de las tiendas online, suponen el 47% de las ventas. A mí me parece una barbaridad, hay que tenerlo en cuenta. Y sin embargo, solo el 1% de las tiendas online que existen en el mundo tienen un programa de fidelización. A mí esto, viendo estos datos, me da que pensar. Entonces planteo una hipótesis, que es ¿por qué no nos focalizamos en nuestra principal fuente de beneficio? Que al final el usuario recurrente es el que nos da más beneficio, ¿por qué no lo trabajamos? ¿No? Porque si solo hay 1% de las tiendas que tienen un programa de fidelización, no lo estamos trabajando. Y por otro lado, ¿puede la gamificación ser un aliado cuando planteamos estrategias de fidelización en comercio electrónico? Pues bueno, una vez planteadas estas hipótesis, dijimos, ¿cómo podemos validarlo? Entonces hemos planteado un informe donde se van a analizar 2.552 usuarios de todos esos países, 300 e-commerce managers, las personas que gestionan el e-commerce, para ver otra perspectiva, y también análisis del comportamiento de los usuarios. Traqueamos todo el comportamiento del usuario en la tienda online en 200 tiendas online. Hasta el momento llevamos poco más o menos la mitad. Hemos encuestado a más de 1.000 usuarios, 32 e-commerce managers, y hemos analizado los datos de 5 tiendas online y hemos empezado ya a tener datos relevantes que nos permiten unas primeras conclusiones. Y es lo que quiero comentaros hoy, ¿no? Los primeros resultados y conclusiones de este estudio que estamos haciendo. Por un lado, el 52% de los usuarios reconoce que compran tiendas online que le han recomendado a sus amigos. Yo tengo un caso cercano con Isidro, ¿vale? Porque me invitaron al meetup que hacían en Zaragoza y conté cositas de gamificación en e-commerce, que es lo que me gusta, y hablé de un cliente nuestro que se llama Zacatrus, que vende online juegos de mesa. Pues hace poco Isidro me dijo, oye, que he comprado un montón de juegos de mesa en Zacatrus, ¿cómo mola la tienda? ¿Por qué? Porque hacemos muchísimo caso de no solo nuestros amigos, sino otra gente como nosotros, que nos dé información sobre las tiendas. De hecho, dicen que los millennials, ¿no? Las nuevas generaciones, empiezan ya a hacer más caso de las recomendaciones de personas que no conocen, incluso de sus amigos. Lo que queremos es buscar información que genera gente como nosotros para hacerles caso. El 79% de los usuarios dice que para ellos es importante, muy importante, que las tiendas online ofrezcan un programa de fidelización o un programa de member-member, ¿no? De conseguir algún tipo de beneficio cuando invitan a sus amigos. El 74% de los usuarios reconocen pertenecer al menos a un programa de fidelización en el mundo físico, ¿vale? En el entorno retail, gasolineras y demás. Yo creo que casi todos aquí seguramente tenemos una tarjetita, pero sin embargo solo el 30% de los usuarios dicen pertenecer a algún programa de fidelización de tienda online. Y lo que es más curioso, si quitamos Amazon Prime, ¿vale? El Amazon Premium que llamamos en España de la ecuación, solo el 5% de los usuarios que compran online están en algún programa de fidelización. Vale, 64% de los usuarios también reconocen que prefieren pertenecer a programas de fidelización multimarca. Por ejemplo, como la campaña que está haciendo la Carrefour y Cepsa, ¿no? Que compres en un sitio y tengas beneficio en otro. ¿Por qué? Porque entienden que así tienen una mayor posibilidad de tener beneficios. Y todo esto tiene que ver con la fidelización, ¿no? Ahora vamos un paso más allá. ¿Qué hemos hecho y qué cosas estamos sacando en la parte de gamificación y fidelización en e-commerce? Pues si bien estos datos de fidelización tienen cierta variabilidad dependiendo de los países donde hemos hecho la encuesta, cuando hablamos de gamificación los resultados son radicalmente distintos, ¿vale? No hay esas pequeñas diferencias que hemos tenido en la primera parte, sino que hemos resultados muy distintos y lo vamos a ver. En Latinoamérica, los países de Latinoamérica que hemos hecho encuesta, en México, Chile, Colombia y Brasil y España, el 69% de los usuarios dicen que prefieren comprar en sitios que ofrezcan experiencias de usuario únicas o divertidas. Sin embargo, como veis ahí, solo el 25% de los usuarios de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá le gustan este tipo de experiencias. Al final, los latinos somos más experienciales, nos gusta más la diversión y en muchos otros países lo que prefieren es la transacción. Sin embargo, las únicas cosas de gamificación que hemos visto que aplican en todos los países son las mecánicas centradas en el PBL, que ya sé que le tenemos mucha tilde a casi todos, pero al final nuestra conclusión, ya cuando publiquemos los datos lo podéis ver en más detalle, es que el PBL es fácil de entender, es una buena forma de generar un programa de fidelización gamificado y sobre todo cuando esas mecánicas de PBL están muy enganchadas con cosas que le interesan a los usuarios.
Por ejemplo, el caso de eBay, donde se pueden valorar unos usuarios a otros. Como al final esa mecánica genera un valor de que aporta mucho valor al usuario, los usuarios les gusta. También testamos algunas mecánicas de gamificación en e-commerce, como el caso de Bonobos. Bonobos montó un scavenger hunt, una búsqueda del tesoro, donde de forma más o menos aleatoria salía algún tipo de oferta para comprar pantalones o camisas en Bonobos, fomentando que los usuarios visitaran más la web. Bueno, pues en España y Latinoamérica el 72% de los usuarios les gusta ese tipo de mecánicas, sin embargo en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, o sea, los sitios más transaccionales, menos del 24%. En España y Latinoamérica, el 36% de los usuarios le gusta el programa de Guild Noir. Guild Noir es el programa de fidelización de Guild que da acceso al 1% de sus mejores usuarios a descuentos exclusivos, accesos antes a las compras y demás, y sin embargo los países más transaccionales estamos hablando de menos de la mitad. Cuando hablamos de conectar juegos sociales, como es con experiencia de compra online, como es el caso de Best Buy, que tenía presencia en CityVille, bueno, pues en España y Latinoamérica el 51% de los usuarios le gusta este tipo de experiencia, pero en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido el 17%. Y por último, una de las últimas que hemos analizado es el caso de Arbis. El caso de Arbis al final lo que trataba era, mediante mecánicas de juego, fomentar la participación de los usuarios en social media para que otros usuarios de esas redes sociales acabaran comprando. Bueno, pues en España y Latinoamérica el 73% de los usuarios les gusta ese tipo de experiencia, sin embargo en los países transaccionales aproximadamente el 19%. Como veis, hay muchísimas diferencias entre estos. Desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del e-commerce manager, lo que nos dicen es no hay que tratar de fidelizar a todo el mundo, solo a los que son tu público objetivo. Y además, tradicionalmente, las cosas que suelen funcionar para fidelizar a tus mejores compradores se perciben de malas formas por el resto de los usuarios. Eso ha pasado con el email marketing, ¿no? Funciona muy bien para vender a tus compradores más habituales y el resto de la gente lo percibe como spam. Pero al final del día también hay una cosa muy importante y es el dinero. Es decir, los usuarios, da igual el programa de fidelización producto que tengas, si pueden comprar el producto más barato en otro lado, lo van a comprar más barato en otro lado, van a cambiar de tienda. Lo importante, al final como conclusión, empiezo con las conclusiones, quiero que os quedéis que el 20% de tus usuarios pueden generar el 80% de tus beneficios. Por lo tanto, nos tenemos que focalizar en ello. ¿Qué más conclusiones? Manténlo simple, no hace falta experiencia de usuario donde tengas que salvar a la princesa, ¿no? Como comentábamos el año pasado, y ese tipo de cosas, ¿vale? Diferentes culturas son diferentes experiencias, tenemos que tener mucho cuidado con el factor cultural, adaptarnos a la cultura de cada país, pero bueno, tanto en fidelización, planificación como en cualquier otra cosa. Y por último, solo necesitas unos pocos compradores que marquen la diferencia. Muchas veces esos pocos compradores pueden ser especiales, diferentes. Focalízate en ellos, adáptate toda esa parte de gamificación y fidelización a ellos y no al resto del público. Sin más, pues aproximadamente dentro de un mes tendremos todo el informe completo con mucho más nivel de detalle, lo compartiremos con todos vosotros por si os interesa, porque creo que además de los desgloses por países y demás, vamos a tener desgloses por edad. Yo creo que los resultados que pueden salir son muy interesantes. Y sin más, muchas gracias por escuchar y por estar aquí. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Este era José de BrainSense.